14 horas, Radio Rebelde. Conducción Pablo Yumato. Bien, 17 minutos pasaron de las 2 de la tarde en todo el territorio de la República Argentina. Saludamos a la gente de Instagram, a la gente de YouTube y así sucesivamente. Vamos a ir saludando a muchísimas otras formas de expresarnos a través de las redes sociales, porque bueno, nos gusta de a poquito que nos vayan conociendo. Hace unos cuantos años que estamos haciendo este programa, pero parece que nos podrían conocer un poquito más. ¿Por qué no? Bueno, ahora nos metemos de lleno en el editorial del programa del día de hoy y que está relacionado con todo lo que venimos diciendo a lo largo de este comienzo del programa. Bueno, según el sociólogo Daniel Feierstein, argentino él, uno de los motivos por los cuales las historias de violencia que se están suscitando permanentemente en nuestro país es porque los sectores concentrados, además de tener dinero, mucho dinero, y contar con sus medios afines de comunicación, también saben cómo incentivar al enano fascista que cierta parte de los argentinos y argentinas lleva consigo. Este sociólogo plantea que este concepto no existe como tal, pero que hay una política deliberada de la derecha para crearlo, fomentarlo y alimentarlo, cuyo objetivo es que las frustraciones, cuando uno tiene mucha bronca, las frustraciones de cosas que no pudo hacer y los rencores personales se reconfiguren en expresiones fascistas hacia terceros, hacia los otros. Yo no tengo la culpa de nada, de lo mal que la estoy pasando. La culpa la tienen otros, terceros. Y lo que se propone es desatar la violencia concentrada contra los inmigrantes, por ejemplo. La culpa la tienen los inmigrantes, la culpa la tienen los desocupados, de todo lo que me pasa a mí, ¿no? Los piqueteros, los planeros, los huelguistas, los pobres, los negros de mierda famosos, los discapacitados también, que estuvieron diciendo que se afanaban guita, por ejemplo. Y ahora también la culpa la tienen los cucas, ¿sí? Que es la expresión moderna de los famosos peronchos kirchneristas que mucha de esta gente odia porque sí. Sobre todo mucha gente de clase baja, clase media, que no entendemos bien por qué odia al peronismo, al kirchnerismo, porque cuando gobiernan estos espacios políticos, por lo general a la gente le va bastante bien, sin embargo los odia, vaya a saber por qué. Bueno, y todo esto lo digo porque hay mucho libertario, o libertontos, como muchas veces solemos decir, que defiende algo que realmente le hace mucho daño a sí mismo, no solo al que lo defiende, sino también a su propia familia. Y sin embargo, como tienen tanto odio encima y creen que la culpa de todo la tiene el peronismo, bueno, se enfrentan contra el peronismo. ¿Eso sabe cómo se llama? Ignorancia. Mucha gente que defiende a los espacios de derecha y que son de clase media, media pobre, bueno, la verdad es que y terminan votando por lo general a sus propios verdugos. La idea, como venimos diciendo, es redirigir el odio a cualquiera, como ya les venía diciendo, a los cucas, a los pobres, a los discapacitados, a los negros de mierda, menos a los verdaderos culpables de nuestras dificultades en la vida, que no son otros que el poder económico y financiero, los grupos transnacionales, el sistema bancario, el extractivismo minero, petrolero y sojero, que cada vez son más invisibles, pero que hábilmente hacen señalar como responsables de los males de la Argentina a los sectores nacionales y populares, que por supuesto son el obstáculo real a sus intereses de clase. De eso se trata esta historia. Los imbéciles de la clase media, media baja, los libertarios famosos, los libertontos, los liberotarios, los libertroludos también les podríamos decir, que siguen apostando por este gobierno fascista, hambreador, represivo, ajustador y también corrupto encima, también corrupto, lo señalamos y lo subrayamos, evidentemente tienen la cabeza quemada, cabeza de termo que dicen algunos, y no quieren aceptar que el movimiento nacional y popular, con sus falencias y con sus dificultades para no sucumbir ante el capital demoledor, bueno, sigue siendo la única alternativa posible a la derecha retrógrada, recalcitrante y voraz, capaz de hacer morir de hambre a millones de argentinos y argentinas con tal de seguir ganando guita y de enriquecerse a más no poder, ya casi sin saber para qué quiere tanto dinero.
Pero no importa, la idea es acumular. ¿Por qué? Porque sí. Y si tengo que cagar de hambre a millones de argentinos, no me importa. De eso se trata. Esa gente integra las grandes corporaciones nacionales e internacionales, el Círculo Rojo, la elite local que junto a la Embajada de Estados Unidos financian a cualquier espacio político de derecha que surja y que incluya, ¿sí?, a los agentes del mal, que le digo yo, a los agentes que van a trabajar a sus servicios. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a los Macri, me refiero a los Caputo, me refiero a los Sturzenegger, a las Patricias Bullrich o a cualquier otro que aparezca y les suministre lo que ellos quieren, como pueden ser los Milei, los Carina o los Menem de cada época. Lo curioso es que mucha gente decepcionada con el peronismo, o más precisamente con lo que fue el Frente de Todos de Alberto Fernández, quiso creer que un gobierno de este psicópata podía llegar a ser diferente. Y que de acuerdo a lo que había prometido en campaña, iba a dolarizar. ¿Vos te enteraste si hubo dolarización en la Argentina? Iba a dolarizar, iba a racionalizar el Estado de una manera inteligente para que no se gaste de más, y que el ajuste, por supuesto, el ajuste deshumanizado, deshumano que está haciendo, lo iba a pagar la casta política. Bueno, les tengo una noticia a todos los libertarios que todavía creen en este vendepatria. No hizo nada de lo que había prometido, la casta terminó siendo el pueblo y por eso mismo su gobierno se encuentra en un estado de ebullición hasta el extremo que está a punto de volar por los aires, como sucedió en algún momento en el 2001. Lo que sucedió el miércoles pasado en Loma de Zamora no pudo haber sido de otro modo, teniendo en cuenta la crisis económica que este gobierno provocó a propósito. ¿La estamos pasando mal? Porque este gobierno decidió que la pasemos mal, ¿sí? Es parte del plan. Y todas las consecuencias que esto mismo está generando con el desempleo, el aumento de los precios, la quita de subsidios y la falta de inversión en obra pública, el traslado de dinero a las provincias y todo lo que esto está generando, que no es más que una desidia permanente y falta de perspectivas. Todos los días estamos un poquito peor. ¿Y todo para qué? Para nada, porque la vamos a seguir pasando mal si este gobierno sigue manejándose de la manera que lo está haciendo. Para que una manga de delincuentes al final se terminen afanando la guita de todos los organismos del Estado que supuestamente vinieron a sanear para que no haya más corrupción. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Vinieron a sanear los organismos públicos, vinieron a racionalizarlo para que nadie se afana nada, y al final nos venimos enterando que los únicos que se chorean todos son ellos mismos. El otro día el presidente decía, están enojados los cucas porque les afanamos los choreos. Una cosa, o sea, que vaya un psicólogo ese señor, porque lo que está diciendo es denunciándose a sí mismo. Una cosa muy loca que está pasando en la Argentina. Son realmente unos cínicos que no tienen vergüenza, porque lo peor de todo es que Milei, Carina y compañía son los que dieron la orden para que esto se lleve a cabo. Los audios de Diego Españolo los deja a todos pegados y a esta altura solo falta que la justicia haga su trabajo. Por eso el presidente y toda su comitiva tuvieron que terminar abruptamente con esa caravana en Loma de Zamora, que no duró más de 2 cuadras, y Esper tuvo que salir rajando en una moto luego de provocar a la poca gente que se había acercado al evento. Porque precisamente los pocos manifestantes que estaban ahí no estaban justamente en ese lugar para saludarlos, agradecerles por las políticas benefactoras que están llevando adelante, sino justamente para putearlos, para tirarles botellas de agua, alguna que otra piedra e incluso distintas verduras como el brócoli, por supuesto, que estábamos bromeando en el comienzo del programa. Y es que la mayoría de la población, hablando en serio, la está pasando mal. La estamos pasando para el orto la mayoría de la población argentina. Y bueno, mientras esto siga sucediendo, el horno no va a estar para bollos. ¿Qué pretendían que sucediera? ¿Sí? Que los recibieran con alegría, que les rindieran pleitesía. Era claro que no iba a pasar eso, y por eso se especula, ¿sí?, que los distintos personajes que estaban en esa famosa camioneta, bueno, decidieron ir de todos modos a Loma de Zamora, porque si pasaba algo violento, como terminó sucediendo, bueno, de última le achacamos la culpa a los cucas de siempre, o en este caso también al intendente
Federico Otermin de La Matanza, de Loma de Zamora. Bueno, nada de eso pudo suceder porque la verdad se ve muy clara en este caso y por más que quieran echarle la culpa a todo el mundo, la verdad no tiene sentido lo que están haciendo. Pero bueno, la cuestión es que quizás este haya sido un anticipo de lo que podría llegar a suceder pronto si no hay un giro de 180 grados en las políticas argentinas, algo que, conociendo con los bueyes que aramos, es muy difícil que eso sucediera. ¿Se imaginan a Milei cambiando su postura política y económica y haciendo inclusión social, haciendo algo de peronismo, por ejemplo? No, para nada, no va a suceder eso. De todos modos, parece que Eurnequian y otros integrantes del Círculo Rojo le recomendaron, casi le podría decir que le exigieron al presidente, bueno, que ponga a Guillermo Francos como interlocutor entre el gobierno y los empresarios y que deje de lado, por supuesto, a su hermana y a los Menem, a quienes tarde o temprano los van a terminar echando también, aunque se está resistiendo un poquito el presidente porque, bueno, hay un cierto grado de afecto, ¿no?, sobre los Menem. La idea es entregar a los riojanos, de todos modos, para salvar a Karina, ya que sin ella, sin su pureza moral, habló de la pureza moral de Karina alguna vez el presidente, bueno, sin su pureza moral, quiero decir, él no podría subsistir en este mundo de la política. La necesita a ella. Bueno, se sabe que ambos conforman una relación simbiótica y patológica de mutua complicidad para llevar adelante una política de ajuste deshumanizada y para poner al Estado al servicio exclusivo de la clase dominante y quitarle todo vestigio social o benefactor. Vinieron a eso y eso es lo que están haciendo. No es casual que antes de salir eyectado del cargo por el escándalo de los medicamentos, Diego Españolo hizo una auditoría, ¿sí?, en la Agencia Nacional de Discapacidad y bueno, y el propio Guillermo Francos reconoció que gracias justamente a esa auditoría que impulsó el exfuncionario, el Ejecutivo va a dar de baja nada más y nada menos que a 500 personas con discapacidades. 500 personas que van a quedar a la deriva sin ayuda del Estado. Por eso la gente está tan enojada, sobre todo la que creyó en este psicópata, podríamos decirle, hay un montón de epítetos para decirle al presidente, porque empezó a darse cuenta de que todo es una gran mentira, todo es una gran falacia, todo es una truchada. A los jubilados los están dejando morir, no les aumentan sus haberes y les quitaron la gratuidad de los medicamentos, y a las personas con discapacidad les sacan el subsidio al voleo, esto lo hacen, o entorpecen las auditorías para que no sean muchos los que puedan acceder, quiero decir, a los beneficios otorgados por ley. Por ley se los tienen que dar. Pero bueno, están haciendo todo lo posible para no darle los subsidios a la menor cantidad de gente. Y todo esto lo hacen supuestamente para ordenar la economía y sostener un superávit fiscal que todo el mundo ya sabe que es absolutamente falso. Para colmo, no tienen una respuesta coherente ante los hechos de corrupción y solo atinan a echarle la culpa a los cucas, al kirchnerismo, cuando el protagonista, ¿sí?, de los audios era un funcionario público, amigo y abogado del Milei, y que todo el mundo sabe que de kirchnerista no tenía absolutamente nada. Una incoherencia más de un presidente que pronto se podría ir en helicóptero, como sucedió con De la Rúa en 2001, o de una patada electoral en el traste, propinada próximamente por el gran pueblo argentino.